Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra ucrania del día 18 de enero de 2023. Y a lo largo de las últimas horas el ejército ruso ha logrado un par de avances bastante interesantes en distintos puntos importantes, específicamente contra Krinky, pero quizá de manera más sorpresiva también contra el pueblo de Vesele. Y en Ucrania hay un gran número de pueblos que se llaman Vesele, pero me refiero específicamente a aquel que estaba ubicado en la zona de Soledar. Vamos a esa zona de inmediato. Y lo que ha pasado en la zona de Vesele en el último tiempo, a lo largo de los últimos meses, es que los rusos constantemente han ido avanzando a lo largo de toda esta línea de acá, que si es que no me equivoco es de ferrocarril, que se encuentra al este de Vesele, logrando avances sostenidos y bastante constantes, hasta tal punto que ya prácticamente todo el este de Vesele estaba bajo control ruso, o lo que estaba al este del pueblo de Vesele estaba bajo control ruso, y que además veíamos como los rusos seguían subiendo. Después los rusos capturaron un par de posiciones que ya se encontraban incluso más al este de las posiciones de ferrocarril, que son estas que podemos ver acá. Y lo que comenté es que cada vez se hacía más posible que los rusos pudiesen capturar Vesele debido a que estas posiciones eran muy favorables y los rusos estaban ejerciendo un importante grado de presión contra Vesele, pero todavía no asaltaban el pueblo en sí. Y si es que nos vamos más al mapa topográfico, podemos ver que específicamente el pueblo de Vesele, que es este de acá, se encuentra alrededor de 107 metros sobre el nivel del mar, mientras que la línea de ferrocarril se encuentra por alrededor de los 190. O sea, veíamos una posición bastante favorable para los rusos que estaban utilizando constantemente para presionar Vesele, para bombardearlo con artillería, para atacar distintos puntos de refuerzo, de resuministro, todo eso, y eso era algo que veníamos comentando constantemente, pero lo que ocurrió a lo largo de las últimas semanas es que luego dejamos de recibir noticias en absoluto acerca del área de Vesele. Prácticamente no había cambiado este frente y la verdad es que la intensidad de los combates, o mejor dicho, de la presión de los rusos contra Vesele también había disminuido. Sin embargo, el día de hoy tenemos noticias bastante sorprendentes, y es que distintas fuentes rusas y ucranianas, como por ejemplo Divgen, confirman que el ejército ruso ha capturado Vesele. Así que pasemos al mapa de Divgen para verlo ahí. Como les he comentado anteriormente, Divgen es una fuente rusa, pero tiende a ser de las más confiables. Y de manera bastante sorpresiva, la primera fuente que comentó, o el primer lugar que comentó la captura de Vesele por parte del ejército ruso, fue el Ministerio de Defensa ruso. Y claro, el Ministerio de Defensa, yo siempre digo que hay que creerles poco a ambos en términos de cifras, de números, pero algo bastante llamativo sobre los ministerios de defensa es que normalmente son los que más se demoran en confirmar capturas. Suelen hablar de capturas de pueblos 2 o 3 días después de que el resto de las fuentes lo comentan. Sin embargo, la palabra del Ministerio de Defensa ruso por sí solo no sirve, no es mucho, como tampoco lo es la palabra del Ministerio de Defensa ucraniano, así que esperé un poco a que surgiera la confirmación de distintas fuentes. Todavía falta que otras fuentes den su información al respecto, pero prácticamente todas están de acuerdo con que, o las que ya han emitido declaraciones al respecto, hablan de que Vesele está bajo control ruso. Probablemente lo que pasó acá es que debido a la constante presión del ejército ruso y a las posiciones favorables que mantenían, lo que ocurrió probablemente es que el ejército ucraniano decidió abandonar Vesele porque de no hacerlo podían terminar siendo rodeados, podían terminar siendo atacados con artillería de manera muy intensa como lo estaban viendo anteriormente, y lo más probable es que ocurrió eso, que terminaron abandonando el pueblo y que luego los rusos entraron. Y acá se abre otra posibilidad, que quizá de momento ahora mismo Vesele todavía no está 100% capturada por el ejército ruso y que quizá la mayoría de este pueblo esté en la zona gris, ya que quizá los rusos se demoran en entrar, todos estos factores que hemos visto comúnmente, pero de momento la mayoría de las fuentes, como les dije, que se ha referido acerca de este tema, han comentado que Vesele está completamente bajo control ruso. Todavía falta la actualización de Zodiac Maps y todavía falta, por ejemplo, la actualización de Deep State UA, fuente ucraniana, pero Deep State UA suele actualizar una vez al día y muchas veces lo hace cuando son capturas rusas, lo hace con un poco de retraso, es decir, lo comenta 1 o 2 días después. Eso es algo común. Así que eso es lo que podríamos estar viendo en esta zona
en los distintos mapas sobre esta zona en los próximos días, pero de igual manera cualquier actualización la voy a hacer en el próximo video. De momento, en mi análisis a mis ojos, BCL ahora lo más probable es que está bajo control ruso, pero mi análisis yo les entrego los mapas, les entrego las fuentes, así que la idea es que ustedes también construyan su propio análisis. Alejándonos un poco más y viendo el tema un poco más macro, lo más probable es que la captura de BCL probablemente tiene que ver con el hecho de asegurar un flanco ruso, porque como lo estábamos viendo, los rusos iban trepando a lo largo de toda esta línea de acá, y yo creo que los rusos van a querer seguir avanzando en esta zona. Les voy a explicar por qué. Y es porque con esto pueden segmentar dos lados de la defensa ucraniana de la zona de Siversk. Porque como podemos ver acá, hacia el este de esta línea de ferrocarril hay poco, me refiero que son pocos pueblos. No voy a intentar pronunciar este pueblo de acá, pero está Ivano-Darivka, está Spirne, está Vimka y más adelante está Siversk. Y al otro lado hay un amplio número de pueblos, pero están bastante lejanos. Entonces, lo que comentan distintas fuentes es que van a intentar desegmentar esa zona y que desde ahí pueden atacar en distintos ángulos, como lo traté de representar acá, avanzando a lo largo de la línea de ferrocarril. Probablemente la próxima piedrita o la próxima piedra en el zapato ruso va a ser Vimka. Puede ser que intenten tomar este pueblo directamente, o pueden pasar a Ivano-Darivka, o pueden pasar a este otro pueblo de acá, que como les dije no van a intentar pronunciar, o quizá van a intentar atacar Spirne desde la retaguardia. Spirne ha sido un pueblo que los rusos han intentado tomar hace mucho tiempo, pero sin un alto grado de éxito. Y si es que se consolidan avances a lo largo de esta línea de ferrocarril, los rusos pueden atacar Spirne desde el oeste, que, bueno, si es que nos vamos un poco a lo que es Spirne, sabemos que los rusos han entrado al este y a veces entran y luego son expulsados. Spirne ha estado al borde de la captura y luego no ocurre nada, Ucrania contraataca y expulsa a los rusos. Esto es algo que hemos visto un par de veces ya. Entonces esto abre la posibilidad de que los rusos puedan atacar desde otro ángulo y obligar a los ucranianos a retirarse o que queden prácticamente flanqueados. No creo que el pueblo de BCL sea el objetivo en sí, sino que ir asegurando los flancos de la subida a lo largo de esta línea de ferrocarril. Y si es que vemos un poco más arriba de Vimka, si es que se sigue a lo largo de esta línea de ferrocarril, está el premio gordo que sería Siversk, pero Siversk ya está bastante lejos y habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero bien sabemos que los rusos hace mucho que quieren tomar Siversk, han intentado en varias ocasiones avanzar a lo largo de este ángulo, pero se les ha trabado constantemente por lo que es el bosque de Kremina, por lo que es Bilogorivka y por lo que es Spirne. Y lo más probable, por lo que comentan distintas fuentes y viendo lo que hemos visto en el último tiempo, es que quizá los rusos lo que están intentando hacer es abrir un nuevo ángulo de avance que les permita eventualmente llegar al sur de Siversk. Y Siversk en sí es importante porque es una de las rutas uno de los puntos desde los cuales los rusos quieren presionar para llegar a Slaviansk y Kramatorsk, que como hemos comentado en varias ocasiones, son los objetivos grandes que tiene Rusia en Donetsk, son las dos ciudades grandes que todavía quedan bajo control ucraniano en Donetsk, y como bien sabemos, el gran objetivo ruso en esta guerra, probablemente su objetivo principal hoy en día, es terminar capturando todo lo que es el Donbass. Lugansk ya está prácticamente bajo control ruso, mientras que Donetsk todavía tiene una gran porción de Donetsk, un 40%, solo un 40% está bajo control ucraniano, 45%, algo así. Así que ese probablemente es el objetivo ruso. Corto plazo, seguir avanzando en esta línea. Mediano plazo, llegar a Siversk y de ahí amenazar a Slaviansk y Kramatorsk. Pero una cosa es decirlo, suena fácil, bonito. Otra cosa es llegar a esas instancias y eso es lo que termina siendo más difícil, especialmente en esta guerra donde es todo muy lento y los avances son muy pequeños para ambos bandos. Y de hecho, también hemos visto cómo los rusos están presionando Bilogorivka en sí, han capturado un par de posiciones que perdieron en el pasado. Esto lo muestra, si es que no me equivoco, el mapa ucraniano de Deep State UA. Si es que vamos cambiando la situación del mapa en los últimos días, vemos que muestran un pequeño avance ruso, nada muy contundente. Esto también lo muestran distintos mapas, como Suriyak Maps, un avance bastante similar.
Y el tema de Bilogorivka lo he comentado una y otra vez en este canal. La defensa ucraniana en Bilogorivka, cuando uno considera que prácticamente las rutas de suministro están constantemente o pueden ser atacadas con artillería y morteros, cuando uno considera que hay varios ángulos de ataque. Lo que comentan fuentes rusas, si no lo digo yo, busquen en distintas fuentes rusas, van a ver que dicen lo mismo, no siempre se queden con mi palabra, o no, de hecho, nunca se queden solo con mi palabra, ni la de nadie, vean las distintas fuentes directas. Lo que comentan las fuentes rusas es que la defensa ucraniana en Bilogorivka ha sido realmente impresionante y que quien sea que está a cargo de esta defensa realmente hace un buen trabajo, y la evidencia lo muestra. Los rusos en varias ocasiones han lanzado potentes ataques para tomar Bilogorivka y a veces toman porciones del pueblo, pero luego son desalojados tras contraataques, y estamos viendo cómo ahora nuevamente los rusos han reiniciado esta iniciativa de tomar distintas posiciones en Bilogorivka. El tiempo dirá cómo progresará todo esto, pero es bastante llamativo que a lo largo de los últimos días todo este frente de Siversk, tanto en el frente de Kreminna, en los bosques de Kreminna, como en Bilogorivka, como en la dirección de Vesele, hemos visto que los esfuerzos rusos se han intensificado y que a lo largo de los últimos días probablemente, junto con Krinky, han sido de los puntos donde hay más combates, junto con quizá Bakhmut, pero acá es donde Rusia ha progresado durante los últimos días y esto es algo que no se veía hace mucho tiempo. Uno podría especular que todo eso indica que va a haber un cambio de foco hacia querer tomar Siversk. Puede ser, hay cosas que lo indican, pero con un par de días de operaciones no se pueden sacar muchas conclusiones. Así que personalmente quiero esperar a ver cómo va evolucionando este frente, qué avances se dan, qué puntos de combate se vuelven puntos fuertes de combate, para ir estudiando cómo va cambiando esta operación en torno a Siversk, o si es que no hay ninguna operación en absoluto. Ahora quiero pasar al otro lado de Ucrania, específicamente hacia el área de Jersón, y acá les quiero comentar información que ustedes probablemente ya saben porque tiene que ver con lo que es el pueblo de Krinky. Y el pueblo de Krinky, lo que hemos visto, lo último que reporté yo, es que los rusos estaban avanzando a lo largo de todo lo que era el este de Krinky, que lograron capturar una porción importante de las posiciones ucranianas que quedaban, pero luego lo que vimos es que los rusos avanzaron nuevamente, y específicamente lo que se tiene ahora es que los rusos han capturado todas estas zonas boscosas que los ucranianos todavía ocupaban, y que ahora las posiciones ucranianas se limitan simplemente a esta zona de acá, donde supuestamente ya se están llevando a cabo un par de asaltos. Syriac Maps, por ejemplo, pone esta zona en lo que es la zona gris, entendiendo que ya la presencia ucraniana no está por todo consolidada, y esa es la lectura que entrega él. Sin embargo, lo que sabemos es que todavía hay una presencia ucraniana en esta zona, y específicamente lo que se está viendo es que los rusos ahora mismo están bombardeando lo que queda de Krinky con municiones termobáricas, y se liberaron unas imágenes realmente impresionantes. Esto era Krinky al inicio de los combates y esto es Krinky ahora. Como podemos ver acá, es otro ángulo de foto, pero se ve este bosque o esta pequeña zona con árboles, no un bosque, pero pequeña zona con árboles acá, y se ve acá también. Hay un factor que es la nieve que esconde, camufla un poco distintos escombros, pero los escombros están, y claro, ya no queda prácticamente estos pequeños, de estas pequeñas casas, hay poco que queda en pie. De hecho, muchas posiciones ucranianas simplemente de las tropas que quedan están simplemente en los sótanos y en lo que queda de algunos escombros que, como les digo, no se ven muy bien por la nieve. Pero incluso ahora mismo lo que estamos viendo es que los rusos siguen atacando y bombardeando Krinky. Y debido a la pérdida de estas posiciones, sumadas a las últimas posiciones que habían perdido en los últimos días, se entiende que no queda mucho tiempo para que las fuerzas ucranianas mantengan sus posiciones en Krinky. Tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas hablan de que es probable que en el próximo tiempo, el día de ayer hablaban de las próximas horas, pero eso no ha ocurrido todavía. No me atrevería a dar una fecha exacta, pero queda poco para las posiciones ucranianas en Krinky. Las tropas que quedan van a estar obligadas a abandonar sus posiciones, a pesar de que eso es complicado por razones que vamos a explicar después, ya que si es que se mantienen ahí no van a seguir recibiendo apoyo y
bueno, se enfrentan a una destrucción casi segura. Así que todo eso nos indica que a menos que algo cambie radicalmente, Krinky en poco tiempo estará completamente bajo manos rusas. Y acá lo que va a ocurrir probablemente es que fuentes prorrusas y fuentes pro-ucranianas se van a adjudicar la victoria por distintas razones. Lo que probablemente van a decir los prorrusos es que recapturaron Krinky, impidieron que los ucranianos se expandieran la zona de control de Krinky y que tomasen alguna otra zona de Jersón, y por ende que se evitase que el ejército ucraniano lograse abrir un nuevo frente en la zona de Jersón, además de lo que era Krinky. Recordemos que por mucho tiempo se especuló que los ucranianos podían capturar grandes sectores de Jersón debido a la topografía de esta zona, debido a que las fuerzas rusas que estaban desplegadas acá en un inicio no eran de la mejor calidad, y esto viene de mismas fuentes rusas como Rivar, que comentaban constantemente que había un alto riesgo de mayores capturas ucranianas en distintos puntos, o que si evolucionaba esta zona de Krinky, esta captura ucraniana en Krinky, si es que lograban expandir la zona de control, podían caer bajo amenaza asentamientos más importantes, lo cual podía permitir desembarcos más fáciles. Probablemente, y eso se evitó, ya está evitado, y como les digo, probablemente los rusos capturen Krinky. Y por parte del ejército ucraniano, o del bando ucraniano, mejor dicho, las fuentes de comunicación más pro-ucranianas, lo que van a decir es que lograron atar un gran número de recursos rusos, un número importante de tropas, un número importante de sistemas de artillería, un gran número de helicópteros fue desplegado contra Krinky, bombas FAB-500 caían constantemente contra Krinky, municiones termobáricas, estos sistemas termobáricos también estaban desplegados contra Krinky. Entonces es muy probable que el argumento de los ucranianos sea que los rusos invirtieron muchos recursos tratando de tomar Krinky, y eran recursos que podían ser utilizados en otros sectores de la ofensiva, de las operaciones ofensivas rusas, como contra Bakhmut, contra Avdiivka, y que por ende es una victoria. Y que además está todo el tema de que el general Teplinsky, uno de los mejores generales, o el que ha mostrado un mejor desempeño a lo largo de la guerra, fue utilizado por una gran parte o por los últimos 2-3 meses de operación en Krinky, en lugar de haber estado desplegado en otra frente. Entonces probablemente ese va a ser el argumento ucraniano, que obligaron a los rusos a invertir muchos recursos en toda esta zona, que probablemente hubiesen tenido otro impacto en alguna otra zona del frente. Y ambos argumentos tienen mérito. Los ucranianos también podrían decir que causaron un gran número de bajas materiales a los rusos. Los rusos en un inicio las bajas materiales las vimos todos. Ucrania no tenía muchas bajas materiales porque no pudo transportar vehículos hacia lo que es Krinky. Lo probable es que en un inicio de las operaciones en Krinky los rusos estaban teniendo muchas más bajas de personal que los ucranianos, debido a que los asaltos estaban muy mal coordinados, eran muy de frente, con poco apoyo de artillería, y bueno, todo lo vimos. Eran asaltos muy costosos, pero luego vino este cambio de mando. Teplinsky tomó las riendas y lo que hizo fue cambiar el enfoque, tratar de atacar las líneas de suministro ucranianas, los botes de desembarco, atacar a los soldados ucranianos cuando estaban rotando afuera, y todo esto mientras constantemente presionaban el pueblo con artillería. Y durante el mando de Teplinsky lo más probable es que las fuerzas ucranianas tuvieron más bajas que los rusos, aunque todo eso en términos de bajas es difícil de determinar, tanto para ambas fases del combate. Las bajas de vehículos y de blindados son más fáciles de ver porque están en las imágenes, es cosa de verlo, pero las tropas, como les digo, es algo más difícil de determinar. Y por eso les digo que si es que no hubiese estado Teplinsky al mando, quizá hubiese durado mucho más esta operación y probablemente con muchas más bajas para los rusos, pero como hubo esta reconfiguración de mando, y una que parece haber sido bastante efectiva en términos de resultados, bueno, ahí yo creo que por lo menos lo que acabo de decir, durante todo el mando de Teplinsky, que los rusos infligieron más bajas de las que sufrieron, no así lo que se veía antes con el general anterior, que no me recuerdo el nombre, la verdad. Así que ese tipo de cálculos son difíciles de hacer. También hay que recordar que Rusia tiene una mayor cantidad de personal y una mayor cantidad de equipo que los ucranianos, por lejos, mucho más equipo que los ucranianos, así que no es tan simple como decir, bueno, destruimos más blindados que los que perdimos o infligimos más bajas de las que tuvimos, porque Rusia tiene una mayor capacidad de reemplazar todo eso. Así que
probablemente la discusión va a girar más que en el tema de bajas, en todos estos factores que mencioné anteriormente. Y como les dije, cada bando tiene sus argumentos a favor y en contra. No voy a decirles a ustedes qué tienen que creer, ustedes pueden sacar sus propios cálculos, sus propias versiones y su propio análisis. Pero eso es lo que está ocurriendo y Krinky ya cada vez está más próximo a caer y no me sorprendería que hacia finales de esta semana o para la próxima que ya Ucrania haya abandonado estas posiciones. Y acá surge la interrogante, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué cuando Teplinsky tomó el cargo de toda esta zona y cuando ya veíamos que las posiciones ucranianas eran bastante difíciles de mantener, por qué no veíamos que abandonaron esta posición? Y claro, parece lógico, pero lo que veíamos es que siempre que ucranianos abandonaban las posiciones de Krinky para rotar tropas o para ir evacuando heridos, lo que se veía siempre era que los pequeños barcos, que los Zodiacs que eran utilizados, eran atacados constantemente con drones. Prácticamente siempre que un Zodiac partía era atacado y salir al descubierto así terminaba siendo bastante costoso, por lo que muchas veces las tropas preferían quedarse en sus zonas fortificadas y alargar el tiempo que se mantenían en la batalla. Y además hay otros factores que no manejamos, como quizá qué órdenes habían recibido. Eso no lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos, pero son distintos factores que van influenciando por qué los ucranianos se quedaron acá durante tanto tiempo. Y bueno, eso ha sido la batalla de Krinky, todavía no termina, pero está pronta a terminar, a menos que algo inesperado ocurra. Y eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.